Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luciano Salinas, de la carrera de Analista Programador de INACAP Valparaíso, y esta va a ser mi presentación del diagrama de lenguaje unificado de modelado, UML, para la clase de programación orientada a objetos. La premisa o objetivo es crear un sistema de gestión de empleados para la empresa ficticia Ecotech Solution, que necesite un programa justamente para gestionar los empleados, y para eso lo intenté hacer de la forma más sencilla y pequeña, redactada posible, para que se entienda mejor, ya que igual tiene hartas relaciones entre sí. Para empezar explicando, voy a explicar como la clase más fuerte, que para mí vendría siendo departamento, que es como básicamente eh, los diferentes departamentos que puede tener una empresa. En este caso, por ejemplo, lo puse en formato lista, que en Python sería en formato lista, que podrían ser los recursos humanos, desarrollo sostenible, investigación y desarrollo, ventas, gerencia y marketing, obviamente entre otros. Como una de las relaciones más importantes podría ser con la clase empleado. Por ejemplo, acá destina a todo tipo de empleados. En este caso se entiende que es como los empleados más generales, porque yo también creo una instancia de empleados que vendría siendo gerente, que tiene una relación de herencia con empleados, ya que hereda casi todos los atributos, siguen todos los atributos, porque el gerente tiene un salario, tiene un inicio de contrato, tiene un email, tiene un teléfono, dirección, etcétera, pero tiene métodos diferentes, porque tiene un rango diferente en la empresa, entonces necesita métodos diferentes, aparte de trabajar y marcar, que podrían ser los métodos más básicos de un empleado común. Esa relación entre gerente y empleados es de mucho a mucho, ya que existen varios empleados en una empresa y varios empleados pueden estar, pueden tener varios gerentes, eh, a pesar de que los empleados solo pueden estar en un departamento según lo indicado en el trabajo, pero los gerentes pueden estar a cargo de varios empleados y viceversa. Los gerentes, por ejemplo, están en un solo departamento, recursos humanos, pero en recursos humanos existen varios empleados. Y y entonces, por ejemplo, la relación acá también entre empleado y departamento vendría siendo de muchos a uno, porque se especifica que los empleados solo pueden estar en un departamento. Eh, la relación entre ambos, que son básicamente bastante parecidos, entre ambos con departamento, es de agregación, porque si bien eh, departamentos es necesaria para que ellos puedan ejercer sus labores y estar asignados a un departamento en específico, em, se necesita departamentos, pero no dejan de existir y no dejan de ser importantes tanto el gerente como los empleados. Em, por eso yo lo puse así como de agregación. En este caso también hay otra clase diferente que vendría siendo proyectos, que básicamente manejan todo lo que son los proyectos, tanto crear proyectos, editar proyectos, eliminar proyectos. Tiene sus propios atributos, una descripción y una fecha de inicio de los proyectos, y los empleados también tienen que estar en los proyectos. Por ejemplo, la relación entre departamento y proyectos vendría siendo de composición, ya que no pueden existir los proyectos si no existe ningún departamento que los lleve a cabo. Em, Así que por sí solo, dentro del contexto de una empresa, encuentro raro que puedan existir. Por eso yo elegí la de composición. La relación sería de muchos a muchos, ya que, por ejemplo, un departamento puede tener varios proyectos y viceversa. O sea, un proyecto puede pertenecer a varios departamentos. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, pues, desarrollo sostenible quiere trabajar junto con marketing y tienen un puro proyecto en conjunto. Puede ser también. Y en el caso de los empleados, claramente los empleados pueden también estar en varios proyectos, a su vez que varios proyectos pueden contener muchos empleados. Por eso la relación también es de mucho a mucho y también sería de agregación. Otra de las relaciones más importantes vendría siendo entre el gerente y uno de sus métodos más importantes que vendría siendo gestionar a los empleados. Parte de eso vendría siendo también registro de tiempo, que es como el sistema de marcación, según como yo lo entendí, donde las personas, bueno, los empleados en este caso pueden registrar el tiempo, que es como una marcación, cuando uno marca en un trabajo, y básicamente una breve descripción, registrar las tareas que se hicieron, la fecha de ingreso y la hora de salida, todo ese tipo de cosas. Y vendría siendo agregación en este caso también, porque si bien siempre hay un registro que es formal,
eh, los empleados no dejan de existir en el sistema si es que no hay un registro de tiempo. Podrían haber otras soluciones para ese tipo de, como llevar la cuenta en un trabajo. Pero sí es importante recalcar que los empleados, por ejemplo, tanto como los empleados como el gerente, que básicamente son muy parecidos, tienen relación de uno a uno. Porque eh, un registro debe pertenecer a un solo empleado o tipo de empleado. Y el tipo de empleado o el empleado solo puede tener un registro de tiempo. Porque sería raro que, bueno, dependiendo del caso, sería raro que un empleado tenga diferentes registros de tiempo. Debería tener un registro de tiempo, una ficha sola para él, con una idea de registro que acá lo especifica y que marque todos los días del mes o del año o todos los días de su historia laboral. Pero no un registro por cada día y no un registro por cada mes. Así que sería más lógico agruparlo solo en un registro por empleado. Acá, por ejemplo, otra de la instancia o de las clases más importantes en realidad son los administradores, que son los que van a, al final, entrar al sistema y generar informes de tanto de un empleado como de un proyecto, como de un departamento o del mismo registro de tiempo, marcaciones, etcétera, y que obviamente necesitan tener los métodos o funciones de exportar PDF o en Excel. En, en este caso, obviamente en el informe dejé unas soluciones que pueden haber al caso de exportar PDF y exportar Excel, que podría ser perfectamente otra instancia, pero para dejarlo más como acotado, el administrador puede tener esas funciones definidas perfectamente. También entre empleados puse que tiene una relación de herencia que siento yo que es la más fuerte. Si bien uno puede verlo como que tiene otro tipo de relación también, yo lo veo como que también tiene una relación de herencia con empleados, porque empleados abarca todo. Por ejemplo, los administradores también son empleados de alguna forma. Siempre hay un jefe más grande, por ejemplo, el que creó la compañía, etcétera, la junta directiva, el CEO, etcétera. Pero la mayoría de los administradores, al menos en mi experiencia, obviamente también tienen un nombre, dirección, teléfono, email, inicio de contrato, salario, y también obviamente trabajan y marcan una hora de ingreso y salida. Entonces deben tener como herencia los atributos básicos y métodos básicos de lo que vendría siendo un empleado. Y obviamente con proyectos es de muchos a muchos, porque pueden hacer varios informes de diferentes tipos de proyectos, y obviamente los diferentes tipos de proyectos deberían poder ser accedidos por diferentes tipos de administradores. O sea, no solo hay un administrador, y por eso también en el informe explico, por ejemplo, que podría haber una especie de rol o sistema de roles jerárquico, en donde cada tipo de empleado, por ejemplo, si bien los gerentes, los administradores, el empleado y dependiendo del departamento, pueden acceder a diferentes tipos de información. Aún así puse que tiene una relación de dependencia con departamentos, porque por ejemplo los administradores no podrían eh, hacer ningún reporte de ningún departamento y por ende casi de ningún empleado dentro de esos departamentos si no existieran dichos departamentos. O sea, el administrador seguiría existiendo como tal y probablemente tendría otro tipo de puesto, pero en el sistema no tendría sentido, ya que no podría realizar ninguna de sus funciones más importantes que le da, en este caso, ser administrador. Lo mismo con los registros de tiempo, no podría acceder a ningún registro de tiempo. No coloqué esa relación entre administradores y empleados, porque se entiende que si la coloco en departamentos, abarca también a empleados, porque los empleados están dentro tanto de recursos humanos, desarrollo sostenible, investigación, etcétera. Entonces, yo obviamente lo pensé así, para no tirar tanta línea de alguna forma y sea más fácil de explicar. Y eso sería básicamente mi trabajo. Obviamente hay varios supuestos que uno podría hacer, diferentes tipos de relaciones dependiendo del caso, pero yo lo quise mirar más como de la perspectiva en que uno va a crear un sistema o un software en el que la empresa, cualquiera que sea, en este caso Ecotech, pudiera acceder y gestionar empleados, proyectos, departamentos de manera fácil. Por eso es tan importante igual poder establecer un sistema de roles en donde un empleado pueda ver su registro, tanto la hora de marcar, la hora de salida, para poder autogestionarse, también ver su sueldo a final de mes, los días que asistió, que tiró licencia, etcétera. Eso no está explicitado obviamente en todos los métodos para que no quede tan largo, pero a su vez los administradores también deberían tener un rol superior en el que pudieran no solo acceder a la información, sino que también alterarla. Obviamente, em, eso sería gestionado por cada tipo de administrador, hay unos que tienen más rango que otros, etcétera. A su vez los gerentes, que también pueden de alguna forma gestionar a los empleados,
evaluar su desempeño, asignarlo a un proyecto, desasignarlos, etcétera. Pero un administrador igual puede ser un gerente, perfectamente podría ser un gerente. Los administradores se debe entender como un rol superior, básicamente, una especie de superusuario que pudiera acceder independientemente del nombre que se le ponga, ya sea un CEO, un gerente, junta directiva, etcétera. Y como conclusión sería como acotar que para mí me pareció importante aprender UML o estar aprendiendo UML porque en la vida laboral, al menos de mis compañeros o amigos que tengo que están en el rubro, me han hablado harto sobre esto y es importante igual mantener como una conexión entre las personas que no conocen o no saben de código, con las personas que van a ser más técnicas y que necesitan plantear soluciones y no generar expectativas innecesarias ni hacer cosas innecesarias en un programa que ocupen espacio, que enreden y que por lo demás probablemente ni siquiera se puedan hacer y que sea un sistema en que todos lo puedan entender. Y en base a esto crear un sistema o un software que cumpla con todo esto especificado, que obviamente está sujeto a revisión y siempre se le pueden agregar cosas. En este caso está súper pequeño. Y lo más importante, que al final tener en cuenta que uno tiene que vender la idea al cliente y el cliente tiene que quedar satisfecho. Y con eso concluyo mi video. Muchas gracias por escuchar, profe.